Mañana se cumplen 100 días desde la invasión rusa a Ucrania. De todo lo que sabemos que allí ha ocurrido, hay caras, hay personas, hay historias personales, pero también hay números que dejan perplejo y que vienen a sumarse a una historia de hace un buen tiempo del mundo, que son los refugiados o son los desplazados. Y lo que viene a sumar, lamentablemente, esta invasión de Ucrania es aproximadamente hay cifras entre 8, 10, 12 millones de personas que han tenido que salir del país. Pero lo impresionante es que ACNUR, de las Naciones Unidas, ha dicho que por primera vez los desplazados en el mundo, forzosamente, de sus países, superan los 100 millones de personas. Es parte de lo que queremos conversar hoy justamente con Rebeca Celanmor, a ver si estoy pronunciando bien su apellido, que es jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Chile. Rebeca, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Un gusto estar con ustedes esta noche. Muchas gracias por recibirme. Bueno, esta noticia impacta muy fuerte porque es otro lamentable aporte que hace esta invasión rusa. No solo lo que pasa exactamente ahí en Ucrania, sino que engrosa una cifra que mayoritariamente, por lo que estuve leyendo, esta cifra la aportaban los países africanos, ¿no es cierto? Burkina Faso, Nigeria, Etiopía, y que estaban cerca de 93 millones de desplazados a finales del año pasado, y con esta invasión llega a 100 millones de habitantes. Es así, ¿no? Sí, exacto. Justamente así. Llegamos a un número sin precedentes. Es un número realmente alarmante que no habíamos visto previamente. Hablamos de más de 100 millones de personas desplazadas globalmente, y aquí hablamos tanto de personas que se han visto obligadas a desplazarse dentro de sus propios países, como personas que han tenido que cruzar una frontera en busca de protección internacional, convirtiéndose así en refugiados. Técnicamente, esto, a ver, explícanos, refugiados, desplazados, si es desplazado, hiciste tú una especificación, si es dentro de tu país. Si yo vivo en Santiago y por razones forzosas tengo que irme al sur, ¿soy un desplazado igual o no? Técnicamente, ¿cómo se mide eso? Y la diferencia con refugiado, Sí, por favor. sí, claro. La diferencia sería desplazado interno. Es una persona que está saliendo de su lugar de origen, pero que por distintos motivos vinculados a persecución, desastres naturales, a violaciones a los derechos humanos, serias perturbaciones del orden público y demás motivos, y nunca llega a cruzar una frontera internacional. Es decir, como si yo estoy en Santiago o usted está en Santiago y de aquí se mueve a Antofagasta, por ejemplo, buscando protección allá. Pues se constituye como desplazado interno, desplazado forzado interno, le llamamos nosotros. Una persona refugiada seguramente vaya a huir de los mismos motivos, pero no encuentra protección en su propio país, tiene que salir, tiene que cruzar una frontera para buscar esa protección. Y es así que se convierte en un refugiado. Los motivos son los mismos, son muy parecidos. La diferencia es el hecho de cruzar o no una frontera internacional. Perfecto. ¿Y estos 100 millones son desplazados? No, son ambos. Incluyen ambos, Ya. tanto las personas refugiadas como aquellas personas que están desplazadas internamente. Son como 53,4 millones de personas desplazadas internamente en distintos países, como los que usted mencionaba previamente, entre otros, pero además incluye una cifra casi similar de personas refugiadas que han buscado protección en otros países. Rebeca, ¿esta cifra ha disminuido alguna vez o esto es una curva que solo sube? Porque lo que en el fondo quiero saber y queremos saber, si el mundo ha sido capaz alguna vez de revertir esta tendencia o solamente este es una vasija de agua que siempre le vamos a ir echando y echando y echando infinitamente. ¿Alguna vez se vacía esto? Yo creo que hay tendencias, ¿no? Nosotros todos los años publicamos, y ahora alrededor del 20 de junio, que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, se publicará un nuevo estudio con los números mucho más desagregados y un nivel de data pues mucho más específico. Pero en general esto es como hay picos.
hay momentos ascendentes, después desciende, volvemos a tener momentos ascendentes, algunos mayores, algunos menores, lo mismo hacia abajo. Pero sí es cierto que el nivel de desplazamiento forzado que vemos hoy en día no tiene precedentes. Y como usted bien decía, la situación, la guerra en Ucrania ha venido a levantar una cifra que no habíamos visto hasta estos tiempos, lamentablemente. ¿Tienes en la memoria algún, porque tú dices que estos son picos, ¿no es cierto? Suben y bajan, pero hoy estamos en pic histórico. ¿Tienes tu memoria, para que nos ayude a comprender mejor este fenómeno, de algún pic grande de refugiados que haya podido superarse? Es decir, que esas personas hayan podido volver a sus países. ¿Cuál es la tasa de éxito de bajar esta cifra dramática? Porque uno ve los sirios cuando tuvieron su guerra, que es interminable, se fueron a Europa o buscando distintas partes del mundo. Uno no sabe cuántos vuelven, ni si vuelven. Vemos lo que ocurre en Venezuela, que han partido, entiendo que 5 millones de personas de distintos países de Latinoamérica. No sé si alguna vez pueden volver, qué dejan atrás en sus países para poder volver. Por nombrar eso, o africanos que viven saliendo en búsqueda de mejor vida. ¿Hay algún grupo humano que logra volver a sus países? Sí, de hecho nosotros tenemos muchas experiencias positivas de retorno. Yo creo que en la región, por ejemplo, Centroamérica ha sido un contexto en los 80, ¿no? Con todas las guerras civiles, los conflictos y demás, donde muchas personas tuvieron que salir de sus países, buscaron protección en otros países de la región y después retornaron. Y de hecho, ACNUR, mi agencia, en muchos momentos dejamos de tener presencia en Centroamérica después de consolidar esos procesos de retorno. Y eso solamente es un ejemplo, pero por fortuna tenemos muchos más en distintas partes del planeta. ¿Dónde, yendo a la fotografía de hoy, esto que supera los 100 millones de desplazados, más refugiados, ¿dónde son las zonas calientes? Y hay una que tiene que ver con la coyuntura, lo hemos dicho, Ucrania, puedes integrarla en tu análisis, pero ¿dónde están los problemas más estructurales, que no tienen que ver con lo que pasó hace 100 días, sino que países o sociedades que no son capaces de sostener a su propia población? Mire, los números más grandes de desplazamiento forzado, nosotros hablamos de desplazamiento forzado en términos generales, incluyendo a ambas poblaciones, y los encontramos ahora mismo obviamente en Ucrania, también Siria. Siria sigue siendo el segundo país que tiene los números de desplazamiento forzados más grandes del mundo, seguido de Venezuela. Pero los números también son importantes en Afganistán, Burkina Faso, Nigeria, Etiopía, Myanmar, la República Democrática del Congo, solamente por citar a algunos. Entonces, sí, vamos a ver, y ahora, como digo, en este informe de tendencias globales, que estamos próximos a publicar, creo que es el 16 de junio que va a salir a la luz, tendremos un desglose muchísimo más detallado, no solamente de los principales países que en este momento están generando personas refugiadas y desplazadas, sino también de cuáles son los principales países de acogida. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los países de acogida, aquellos que reciben a las personas refugiadas, son países de ingresos medios, de ingresos incluso bajos, que hacen un esfuerzo enorme para atender a estas poblaciones. Cuando tú me mencionas esa lista de países, inmediatamente en la cabeza uno empieza a buscar factores comunes, y hay dos cosas que, bueno, siempre es el factor político. Aunque ustedes no se metan en política contingente, la gente se va porque las crisis políticas impiden que algunos estén. O ya sea guerra, o ya sea dictaduras que no permiten que quienes les hacen oposición vivan en ese país, entonces los echan, los exilian. Pasó en Chile en los 80, así que conocemos esta historia. Tiene que ver con, al final, la falta de institucionalidad o democracia en los países. Es un factor común, hay una correlación directa con el problema que ustedes atienden, ¿no? Bueno, nosotros, como usted bien dice, no entramos en los temas políticos. Nosotros, como una agencia humanitaria, nos encargamos de apoyar a los estados en responder más bien a lo que esto genera, ¿no? El desplazamiento forzado y las necesidades de estas personas. Pero nuestro alto comisionado sí ha sido muy empático en que este tipo de contextos no se solucionan con asistencia humanitaria. Es muy necesaria, sí, pero aquí se requiere de una acción política.
de una acción política y he sido muy enfático también en hacer un llamado a los líderes globales de poner todos sus esfuerzos a disposición por intentar resolver las causas estructurales que están generando estos conflictos e invertir también en el desarrollo de estos países de manera que produzcan o se generen unas condiciones que permitan el retorno de la población. Hablemos de Latinoamérica, tú hablaste de Centroamérica puntualmente, porque Venezuela lamentablemente pareciera que nos estamos acostumbrando, esa dictadura se alarga y ya lleva un buen tiempo, pero empezamos a ver ya algunos brotes de preocupantes de otras dictaduras como la de Nicaragua. Hoy es noticia en el mundo lo de Bukele en El Salvador, con lamentables sucesos de violaciones a derechos humanos o riesgo a violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo está la situación en la región americana? Pues yo creo que la región de las Américas ha visto también un número que tampoco tenía precedentes desde hace muchos años, desde la época de los 80, de los números de desplazamientos forzados, ¿no? Estamos hablando de la situación de Venezuela, que obviamente es la más grande en toda la región, es la tercera crisis de desplazamiento forzado en el mundo. Pero también, como usted bien dice, hay situaciones en Nicaragua, en Centroamérica, que están produciendo pues, el desplazamiento forzado de estas personas y la búsqueda de protección. Rebeca Senalmor Rejas, jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Chile. Muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Que esté muy bien, un gusto.